Felipe, hemos buscado explicaciones desde el lado del gobierno colombiano de la zona económica binacional que se anunció hace una semana en Caracas y que en las últimas horas explicó más detalladamente el presidente de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro, entre los dos países, en la zona del Catatumbo. Lamentablemente, todavía hay más preguntas que respuestas de este lado de la frontera. Lo increíble es que si eso llega a ser cierto, porque Nicolás Maduro pues habló de que había hablado con los negociadores del lado venezolano y tal, es inexplicable que el gobierno colombiano no haya dicho absolutamente nada de la entrega de parte de la soberanía nacional a Venezuela. Realmente es tan escandaloso. Es que no sabemos cuáles son los límites ni cuál es la forma en la que van a operar. Pues él explicó ahí cuáles eran los departamentos por el lado de Zulia, Táchira, luego por el lado colombiano era norte de Santander, parte del Cesar. Pero es una buena pregunta la suya. Por ejemplo, la Guardia Nacional Venezolana podría hacer operativos en el Catatumbo colombiano sin pedir permiso. No, es que no lo sé. Es que yo vi anoche lo del dictador Maduro y pensé que hoy alguien del gobierno colombiano daría una explicación a qué es eso, quién lo está negociando, por qué lo están negociando. La semana pasada, Felipe, estuvieron el pastor Saade. Es que un acuerdo bilateral no puede entregar parte de la soberanía. Es que aquí hay muchas preguntas, Felipe. Le decía, la semana pasada un inusual viaje a Caracas del señor Alfredo Saade, el jefe de despacho, y de la ministra de Comercio, Diana Rojas, fue para eso. Realmente fueron enviados para eso, para que se concretara y se cristalizara el acuerdo, el memorando de entendimiento para la creación de esta zona económica binacional. Lamentablemente aquí en Colombia nadie da explicaciones. Pero es que el dictador habló de zona económica, de agricultura, de comercio abierto, es decir, unir los dos países. Felipe, punto. Vamos a escuchar lo que dijo Nicolás Maduro anoche, explicando una zona económica binacional que involucra una parte del territorio colombiano y de lo cual no hay todavía explicación de las autoridades de nuestro país. Santiago Martínez. Sí, Ricardo Felipe, mire, se llama Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional. Es un memorando de entendimiento, como tú decías, tiene 11 artículos, es lo que se firmó, lo que firmaron tanto la vicepresidenta Delcy Rodríguez del lado de Venezuela como Diana Morales Rojas, que es la ministra de Comercio, Industria y Turismo del lado colombiano, lo que vimos pues la semana pasada, 11 artículos. Sin embargo, hasta allí no había mayor explicación, pero sí, pues Nicolás Maduro, cual profesor allí con un mapa de Colombia y Venezuela en una pantalla, pues explicó un poco, o dio un poco más detalles de lo que sería esta firma de este convenio con el gobierno colombiano para esta creación de la primera zona económica binacional, que más que una zona, pues parece toda una región, pues va más allá de los municipios fronterizos. De hecho, Maduro en su explicación afirmaba que se integran 5 estados, 2 venezolanos y 3 colombianos completos. Estamos hablando de Táchira y Zulia del lado de Venezuela, norte de Santander, Cesar y La Guajira del lado colombiano. Y que la propuesta es que en toda la región haya inversiones en áreas comerciales y agrícolas, igual que haya planes conjuntos en educación y en salud para la población de estos 5 estados y que la coordinación en temas de seguridad sea constante, tanto de cuerpos policiales como de fuerzas militares. Maduro incluso hablaba de combatir paramilitares y narcotraficantes y hasta de sustituir cultivos de droga. No daba mucha explicación, no daba en detalle cómo iba a ser la acción en el terreno, pero sí pareciera que se iba como a, quizás no a borrar, pero sí no iba a haber esa línea fronteriza establecida entre Colombia y Venezuela, porque parecía que se iban a unir estos 5 estados. Pero escuchemos justamente lo que explicaba en un minuto 20 segundos esto sobre esta zona que decía Nicolás Maduro. Por Venezuela, en la primera zona, va a estar el estado Táchira y el estado Zulia, pero no solo los municipios, porque la propuesta que hemos hecho es muy sólida y hemos hablado con el gobierno de Colombia. Es el estado Táchira completo y el estado Zulia completo. Y sería con el norte de Santander, el Cesar y La Guajira. ¿Cuál es la idea? Que toda esta inmensa zona donde se dibuja un círculo perfecto sea una zona binacional, primero de paz, de integración comercial, de inversiones, de desarrollo industrial, agrícola, agroindustrial, de sustitución de cultivos y de producción de ojos de coca y de cocaína aquí del lado colombiano, y sustitución completa por inversión agrícola de producción de alimentos,
desarrollo agroindustrial, desarrollo industrial, desarrollo económico integral, desarrollo social, planes conjuntos binacionales de salud, educación, cultura y de coordinación permanente policial, militar, para liberar esta primera zona binacional, liberarla de violencia, de grupos narcotraficantes, paramilitares, sicariales y de cualquier Pero la idea, índole. Ricardo y Felipe, de parte de Venezuela, es que en el mediano plazo pues sea toda la frontera una zona económica especial binacional, porque Nicolás Maduro ya habla de una segunda y una tercera. La segunda abarcaría los estados Apure y Arauca, y la tercera, la siguiente, la integrarían los estados Amazonas del lado de Venezuela y la Guainía y el Bichada del lado colombiano. Es decir, que los 2.200 kilómetros de frontera se conviertan, según lo que quiere Venezuela en el corto o mediano plazo, en toda una zona binacional, comercial, industrial, agroindustrial, entre Colombia y Venezuela. Ricardo. Muy bien, Santiago, gracias. 9:19 minutos. Ahí está lo que explica Nicolás Maduro sobre la zona económica binacional, zona de paz, en la que habla además de la región del Catatumbo, Sí. en la que habla de los patrullajes, Felipe, en la que habla de todo lo Sí. que puede Pero pasar entre en otras esa zona cosas, fronteriza. Es que es increíble, vuelvo y repito, que el gobierno colombiano no haya dicho nada, porque pues esto es una cesión de la soberanía por un lado, y átelo usted a varias publicaciones del presidente Petro en su cuenta de X, en la que decía que el tema del Catatumbo, que iría ahí en esta zona, porque iría al norte de Santander, tiene o tendría o tiene que ver, decía el presidente, con la soberanía nacional por parte de grupos extranjeros. Entonces todo es rarísimo. Yo me resisto a creer que eso sea cierto. Vea, si esa figura que describe Nicolás Maduro como acuerdo, por lo menos que en este momento está en nivel de memorando de entendimiento, eso implicaría un tratado internacional. Y los tratados internacionales, para que rijan en Colombia, tienen, de acuerdo con la Constitución colombiana, tienen que ser escritos, vinculantes, sujetos de derecho internacional y, por supuesto, pasar por la aprobación del Congreso de la República. Tienen que tener una negociación, una firma, una ratificación y después una entrada en vigor. Nada de lo que mencionó Nicolás Maduro se puede hacer por una vía fast track de memorando de entendimiento no vinculante, porque eso implica ceder derechos a los colombianos y a los nacionales, y todo lo que implique eso merece una formalidad que implica la aprobación del Congreso colombiano. Esta discusión no se puede pasar como por algo sencillamente superfluo, de carácter formal exclusivamente, sino que todo esto tiene una discusión de fondo y tiene que ver con los límites territoriales del Estado colombiano. O sea, aquí se estarían modificando los acuerdos limítrofes que existen en el pasado, entre otras cosas con Venezuela. Entonces, es que sea en la frontera tiene una implicación adicional precisamente por los límites del territorio colombiano. Ahí, y es cuando más tiene que estar vigilante el Congreso de la República, porque tiene en el numeral 16 del artículo 150 de la Constitución una competencia directa para revisar, y después pero no asumamos que eso no va a pasar, pasaría. No, es que yo lo que estoy es definiendo qué es un tratado internacional, claro, Ernesto. esa es la definición. Lo que estoy es diciendo qué es un tratado internacional. Todo tratado y internacional qué arranca implicaciones por un tiene. diálogo entre dos países, No, y un claro, memorando entre dos países. Pero cualquier acuerdo de cooperación implica un tratado internacional. Si no, no es Pero vinculante. tengo una pregunta, María Es Consuelo. lo que estoy explicando. ¿Un memorando de entendimiento como este tendría que haber sido aprobado por el Congreso? No, el memorando de entendimiento es una intención. Sí. Pero para que sea Lo cual vinculante, quiere decir que, o sea, para que tenga claro, que cumplirse el siguiente en el paso territorio sería colombiano, que esto tendría que pasar, firmar, según su concepto, claro, por el Congreso de la República. Y por supuesto, lo dice la Constitución Sí. colombiana, no es solo mi concepto, Claro, es la Constitución la que claro, lo dice. según las normas, claro, Así por es. supuesto. Y la Además, pregunta, ahí está el y tema la del pregunta que paso de tenemos que tropas, hacernos, ¿no? Ricardo. ¿Cómo, Felipe? Perdóname, Luis Ernesto. Pues la Constitución es clara, porque como estamos hablando de que la Guardia Nacional Venezolana podría moverse en esta zona económica común, como la llama el dictador Maduro,
pues el paso de tropas por territorio colombiano tiene que ser autorizado por el Congreso. sí, es que todo sí. es un disparate. Pero ¿por qué eso- asumimos que va a haber paso de tropas? Si eso tiene ese alcance, veo Felipe. de dónde Lo sale acaba de esto. decir Paso de Nicolás tropas, Felipe. Maduro en las Si declaraciones. es que lo dijo Maduro. No, cooperación, digamos, el patrullaje conjunto de frontera se hace con todos los países y no implica que entren aquí ni Santiago soldados está, ni Santiago soldados nos puede, ecuatorianos. podemos repetir la voz de Claro. Nicolás Maduro para tener claridad y Es que lo que precisión dijo sobre el tema. fue muy claro. Es que para eso se requiere de Santiago. la aprobación del Congreso colombiano. La Constitución colombiana es clarísima en el artículo 150 y la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre tendrá el que tema. tendrá que hacerse seguramente ese trámite, Santiago. Tenemos el audio del presidente Maduro para escucharlo. Sí, Voz Maduro Zonas, lo tenemos allí Voz Maduro Zonas, escuchar, por dura favor. 1:20 Voz y Maduro explica Zonas, exactamente y habla de temas agrícolas, temas alimenticios y Escuchémoslo. sobre todo el tema ese de la policía Sí, y la lo más fuerza polémico militar. es el tema de los patrullajes, el tema de la seguridad. Escuchemos. Por Venezuela, en la primera zona, va a estar el estado Táchira y el estado Zulia. Pero no solo los municipios, porque la propuesta que hemos hecho es muy sólida y hemos hablado con el gobierno de Colombia. Es el estado Táchira completo y el estado Zulia completo. Y sería con el norte de Santander, el Cesar y la Guajira. ¿Cuál es la idea? Que toda esta inmensa zona donde se dibuja un círculo perfecto sea una zona binacional, primero de paz, de integración comercial, de inversiones, de desarrollo industrial, agrícola, agroindustrial, de sustitución de cultivos y de producción de ojos de coca y de cocaína aquí del lado colombiano, y sustitución completa por inversión agrícola de producción de alimentos, desarrollo agroindustrial, desarrollo 25 industrial, desarrollo minutos. económico. Esto es lo que dice Nicolás Maduro del acuerdo del memorando de entendimiento Aurelio en una zona muy, muy sensible en temas de narcotráfico, el Catatumbo, en una zona con mucha presencia de grupos armados ilegales como el ELN y como la disidencia. Luis Ernesto, muy breve, 9:25 minutos, nos estaba diciendo usted. Sí, Ricardo, no, lo que yo quería decir es, digamos, no asumamos que va a haber ni una entrega de la soberanía, ni que no se va a hacer los debidos trámites a través del Congreso, porque como cualquier tipo de acuerdo nace de de un diálogo entre dos países y de un memorando de entendimiento. Y la pregunta aquí que tenemos que hacernos los colombianos es si eso le conviene a Colombia o no, porque evidentemente Maduro es un dictador, eso no está en discusión. Maduro se robó las elecciones, sí, eso no está en discusión, pero sigue siendo Venezuela el país con el que compartimos 2.200 kilómetros de frontera y comercio bilateral que sigue existiendo. Y el periodo del famoso cerco diplomático que no Ya hay tuvo al un dictador TLC, ¿no? Maduro en minutos Ya hay como un TLC anunciaban. con Venezuela, ¿no? Ya hay un TLC con Ese Venezuela. proceso no cambió en nada la dictadura de Venezuela, pero sí afectó a muchos colombianos que viven del comercio en la frontera. Y cuando se reabrió la frontera y cuando se restablecieron las relaciones, lo que le pasó a esos colombianos que viven en Cúcuta, que viven en toda zona de frontera, es que les mejoró la calidad de vida. Empezó a llegar más comercio, empezaron a llegar más compradores venezolanos, porque como allá no tienen nada, pues cruzan la frontera a comprar aquí en Colombia, donde sí hay cosas. Entonces, en principio, cualquier cosa que le sirva a Colombia deberíamos acompañarlo y pues Para asumir eso no se necesita asumir esta que las cosas se van a hacer entelequia. bien, no asumir que las cosas se van a hacer ¿Quién mal. le dice a usted que esto le sirve a Colombia? Es que- Claro que no. Estamos mal. ¿En qué basa Esa- esa Pero ¿cómo que el afirmación? comercio no le sirve a Colombia, No, Felipe? pero es que no se necesita El comercio esta con Venezuela no le sirve a figura. Colombia. Porque me Estamos explico, hablando de me la gustaría que presencia Felipe me del explique por qué no le sirve a ELN, Colombia que venderle a además Venezuela. Está cobijado y protegido por Maduro. Estamos hablando de narcotráfico. Pero ¿por qué no le sirve a un comerciante en Remember el Cúcuta cartel de venderle los a un soles. venezolano? Ya hay TLC Pero un momento, de Colombia por con favor, Venezuela. ¿me permiten un segundo? Gracias. Tienen que dividir la discusión en varias cosas y les pido mesura. Uno, en el tema comercial creo que no hay discusión en que es mejor tener un comercio fluido entre Colombia y Venezuela que no tenerlo. Seguramente hay consenso en torno a que lo que ocurrió con el cierre de la frontera fue muy nocivo para miles de comerciantes y de personas en general en la frontera. Dos, la duda no está en eso. No busquemos una polémica donde no la hay. La duda está en el tema de la seguridad. La duda está en si se puede confiar o no en un régimen que evidentemente, y las pruebas están a la luz, al canto están las pruebas, ha protegido al ELN, ha protegido a las disidencias. Y muchos, no sé qué tantos de sus oficiales han estado vinculados con el narcotráfico en lo que Estados Unidos ha investigado y ha documentado como el cartel de los soles. ¿Ese patrullaje es bueno para Colombia en caso de que llegara a darse? Esa es la pregunta. Aurelio, para finalizar.
Sí, Ricardo, pero permítame 2 precisiones antes de lo de seguridad. Lo primero es que ya hay un TLC de Colombia con Venezuela. O sea, aquí cuando se dice, vamos a hacernos una pregunta. Bueno, esa pregunta tiene una respuesta. Hay un TLC de Venezuela con Colombia. Eso hay que estar enterado de eso para responder la pregunta. La segunda cosa es esta, Ricardo. Esas zonas económicas especiales, hasta donde yo conozco, por ejemplo, está el caso de Corea del Norte y Corea del Sur, ¿sí?, que le favorece fundamentalmente a Corea del Norte, en la implantación de fábricas de Corea del Sur, donde va mano de obra Corea del Norte, ha estado suspendida a ratos, otras veces funciona, etcétera. Y la tercera cosa es, empezamos mal porque nos estamos empapando es por Maduro, no por nuestro gobierno. O sea, Maduro es el que nos está contando cuál es la idea que tienen, pero aquí que haya locuciones presidenciales por la mañana, por la tarde y por la noche, en matiné, vespertina y noche, porque no hay una locución presidencial que diga estamos en este proceso, porque este es un acuerdo de envergadura. Eso me parece una buena idea, Aurelio. Me parece importante que el presidente de la República explique de qué se trata, como lo hizo Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Por qué los colombianos nos tenemos que enterar por un acucioso informe de Santiago Martínez que saca una grabación de Maduro y nos cuenta a los colombianos de qué se trata? Es decir, esto ya empezó con los pies torcidos, no va bien. Y claro, obvio, todo lo que ha dicho María Consuelo alrededor del papel del Congreso que tiene que jugar en el tratado y de la Corte Constitucional. Por ejemplo, la Corte Constitucional, en el tema de aranceles con Venezuela, tuvo que intervenir Luis Ernesto por lo siguiente, porque nosotros hemos firmado un tratado con Estados Unidos que se llama de nación, con una cláusula de nación más favorecida. ¿Qué quiere decir? Que si usted hace un tratado de libre comercio con Venezuela y le baja aranceles, por ejemplo al arroz, por ejemplo a la papa, se los baja a 0 por esa cláusula de nación más favorecida, inmediatamente se los tiene que ajustar a ese nivel a los Estados Unidos. O sea que Ricardo, en materia comercial la cosa tampoco es tan fácil. 9:30 y punto. No, aquí hay complejidades sobre el asunto. Álvaro. Esta es una iniciativa muy grande que, aunque en papel suena atractiva y pues en una frontera compleja como la nuestra, cualquier esfuerzo de colaboración ordenada, seria, institucional serviría, pues tiene muchos problemas. Primero, más o menos lo que estaba planteando Aurelio, parece que es una iniciativa venezolana y eso ya la tiñe mucho porque pues viene de un gobierno que genera mucha desconfianza en Colombia. Segundo, ¿cómo se va a estructurar eso? Lo que planteaba María Consuelo. Una cosa tan ambiciosa que no llegue a nivel de tratado pues va a ser muy endeble institucionalmente. Tercero, pues implementar eso con estados tan débiles como los dos que tenemos, pues suena un poco irrisorio, pero lo más importante es que ya hay una zona binacional criminal. Las guerrillas ya volvieron eso una zona binacional y allá hay todo tipo de mezclas. La pregunta es si una cosa como esta terminaría avalando y fortaleciendo esa criminalidad o al contrario es capaz de enfrentarla. Es difícil creer lo segundo, pues. Es difícil hacer la posibilidad de que eso pueda ocurrir y es cierto, ahí la situación tiende a ser más complicada. 9:32 minutos. Estás escuchando Blue Radio.